Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo de prevención, esta vez junto a Fundación Barceló, para hablar sobre los problemas de estrés y de ansiedad en niños. Hoy nos acompaña la doctora Mariana Sapsky. Mariana es doctora en psicología, es psicoanalista, docente universitaria de grado y posgrado, investigadora, conferencista, autora del libro El arte de criar con límites y autora y compiladora del libro Cómo estudiar exitosamente. Antes de darle la bienvenida a Mariana, quiero agradecer a Fundación Barceló, con quienes venimos trabajando durante todo el año, ofreciendo distintas charlas con prestigiosos profesionales, y recordarles que pueden, por un lado, suscribirse al canal para acceder de manera mucho más fácil a nuestros contenidos y recibir las notificaciones sobre los vivos de próximas charlas, y que por otro lado, al finalizar la disertación de Mariana, van a poder hacernos llegar sus dudas, consultas o comentarios utilizando el chat. Ahora sí, Mariana, bienvenida esta tarde a este encuentro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, y siempre es un placer hacer cosas en conjunto con la Fundación Maipú. Así que bueno, cuando vos me digas, comenzamos, comparto pantalla. Cuando ¿Comparto vos ya? quieras, Mariana, Bien. estamos listos, preparados para escucharte. Bueno, ahí entonces comenzamos. Y les cuento primero un poco lo que me pasó cuando estaba armando la charla. Eh, Comentando así, que estaba preparando este tema sobre estrés, sobre el impacto del estrés en las infancias, me pasó, y aprovecho porque después quizás lo podemos compartir en el espacio de preguntas y también me cuentan si a ustedes les pasó lo mismo. Me pasó que algunas personas a las que se los comentaba me miraban así como raro y me decían, estrés en la infancia, pero ¿qué problema podés tener cuando sos chico? O sea, y me sorprendió. No sé si a ustedes les pasó lo mismo cuando vieron el título de la charla. Como, digamos, cuando me decían esto, lo primero que hice es preguntarles, bueno, pero ¿por qué pensaban que el estrés no forma parte de la vida de las infancias, la vida de los niños, de las niñas? Claro, y aparecían respuestas, respuestas distintas, pero respuestas relacionadas con las obligaciones que tenemos los adultos. Entonces era, bueno, pero cuando sos chico no tenés que pagar el alquiler, no tenés que lidiar con problemas laborales, con exigencias, con entregas de informes, el- los problemas de pareja, los problemas económicos. Bueno, es cierto, los niños o las niñas no tienen que lidiar exactamente tal vez con esos problemas, pero la vida de ellos igual implica preocupaciones, implica exigencias, implica tener que afrontar determinadas cuestiones que probablemente o les pueden llegar a dar temor o las pueden ver como difíciles, les pueden resultar problemáticas y ojalá fuera así, que la vida de los chicos estuviera exenta de ese tipo de problemáticas. Me acordaba también hay una frase que se suele decir, que alguna vez también la dije y que probablemente ustedes también las hayan dicho, que es hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes, ¿no? Como si fuera un tema cuantitativo el tema de los problemas. A menor edad, problemas más chiquitos. Bueno, yo creo que son las ganas que tenemos de que las infancias de nuestros hijos, de los niños, estén libres de esas preocupaciones. Pero para cada persona, tanto sea adulto, adolescente o niño o niña, los problemas son problemas, las exigencias son exigencias, y lo que importa es cómo cada uno las vive a esas exigencias. Si esas exigencias se presentan como difíciles de afrontar, si se presentan como una experiencia o un acontecimiento, una exigencia frente a la que
se siente que uno no tiene los recursos, que nos van desbordando, que uno está agotado. Bueno, no importa cómo otra persona la perciba, sino cómo la perciba el que la está atravesando. Y desde ese punto de vista, entonces, es que los problemas son problemas, los temores son temores, aunque a uno le parezcan que los de uno son más grandes que los de los chicos. Em, en el título también lo que quise es incluir también la dimensión de la diversidad en cuanto a las infancias, porque cuando uno dice qué problemas pueden tener los chicos, hay muchas infancias y en esas infancias hay niños, hay niñas que atraviesan situaciones graves también, no solo las complicaciones cotidianas, que vamos a enfocar en eso, sino situaciones eh, de carencias, situaciones de dificultades graves, económicas. Pensaba en la situación, digamos que hoy es un tema que está tan presente, ¿no? En las noticias, lo que pasó con Lucio. O sea, hay diferentes infancias y entonces, bueno, el estrés forma parte de todos los ciclos evolutivos. Y ahora vamos a ver por qué. Primero hice como un punteadito de lo que quiero abordar en este espacio, en esta charla, que tiene que ver con que podamos definir el estrés, con que podamos puntualizar cuándo es perjudicial el estrés, que podamos ver las respuestas más frecuentes frente al estrés, los principales estresores en las infancias, qué podemos hacer frente al estrés y cuál es la relación del estrés con la ansiedad. Y después, bueno, vamos ahí a tener un espacio de tiempo para que ustedes puedan hacer sus preguntas, puedan hacer sus comentarios, tal vez no sean necesariamente preguntas, sino compartir algún comentario que ustedes quieran. Bueno, empecemos con qué es el estrés. Y el estrés es una respuesta psicofisiológica del organismo frente a una situación que exige nuestra adaptación, lo cual se logra con la puesta en marcha de mecanismos de afrontamiento. Entonces, veamos parte por parte. Respuesta, ¿por qué? Porque forma parte de nuestro repertorio de respuestas para poder afrontar situaciones que requieren nuestra adaptación. Y vivir, digamos, nos enfrenta con situaciones que requiere de respuestas adaptativas. El organismo frente a esa necesidad de adaptarse va a tener una expresión que va a ser fisiológica, o sea, el cuerpo va a reaccionar de determinada manera y también a nivel emocional, a nivel psicológico, se va a producir distintos cambios, distintos tipos de expresión que van a hacer la prueba, digamos, de que, o que van a dar cuenta de la presencia de ese estrés en nuestro organismo. Y esos mecanismos de afrontamiento van a tener que ver con los recursos de los que dispone cada niño o cada niña para poder afrontar esas situaciones. Pero entonces, si lo pensamos como una respuesta adaptativa y como algo que nos permite, como un proceso que nos permite evaluar las situaciones que se nos presentan y hacer frente a los desafíos del ambiente, ahí vamos digamos, a ver como esta otra dimensión que tal vez habitualmente no se ve, que es que el estrés no necesariamente o no siempre es negativo, es perjudicial. Solemos asociarlo a algo perjudicial. Generalmente le damos esa connotación. Estamos muy estresados y entonces hacemos referencia a que estamos desbordados, a que estamos cansados, a que sentimos que nuestras energías, nuestros recursos no nos van a alcanzar para afrontar una situación, sobre todo a esta altura del año. Yo creo que, bueno, nos reíamos un poco antes de empezar la charla porque todos planteábamos esa situación, ¿no? De cómo habíamos llegado a esta altura del año. Y eso es algo que, bueno, podemos compartir entre todos. Seguramente todos los que estén ahí escuchando, digamos, cada uno en sus casas o en sus
lugares de trabajo donde estén escuchando la charla, deben tener esa misma sensación de agotamiento, bueno, de que es necesario que ya venga un momento de descanso, de vacaciones, para poder renovar energías. Entonces solemos asociarlo a algo negativo, pero verdaderamente es una respuesta del organismo para afrontar los desafíos. Y en ese punto, esto, digamos, cuando hablamos de estrés, no solemos diferenciar en eustrés, distrés, pero digamos, a los efectos de esta charla es importante diferenciarlo cuando un niño, una niña, atraviesa una situación, tiene un acontecimiento que se le presenta como un desafío, que se le presenta como algo que le implica un interés, que lo convoca en esas ganas de afrontarlo, que se siente con los recursos para hacerlo. Por ejemplo, a veces con los ejemplos va quedando como todo más claro. Por ejemplo, un cambio de escuela. Así a priori uno diría que un cambio de escuela, bueno, es una situación que moviliza estrés y efectivamente es algo que requiere que nos adaptemos a una situación nueva. Ahora, cada niño o cada niña lo va a vivenciar de un modo distinto. Entonces, para quien eso es algo que lo entusiasma y que ve una posibilidad de nuevas oportunidades, ese estrés va a ser un estrés positivo. Lo puede afrontar bien, tiene los recursos, hace nuevos amigos, puede reconocer el lugar, incorporarlo, sentirlo como propio, hace todo ese proceso de adaptación, lo atraviesa bien. Bueno, esa situación va a ser una situación de un estrés positivo, o sea, de eustrés. Ahora, otro niño, otra niña, para quien ese cambio de escuela se ha vivenciado como con temor, con una sensación de posible fracaso, sensación de dificultad, se siente superado por ese cambio, no lo ve de manera positiva, probablemente acompañe todo ese proceso con emociones displacenteras, con emociones de ansiedad, emociones de tinte más depresivo, con irritabilidad, con enojo. Bueno, en ese caso y en los casos en que los acontecimientos, las situaciones que se le presentan a esos niños, a esas niñas, se sostengan en el tiempo, sean sostenidas, allí hablamos de distrés, o sea, hablamos de un estrés que se vuelve perjudicial. Siempre que las situaciones de estrés se sostienen en el tiempo, bueno, toda la activación fisiológica que conlleva en el organismo ese estrés, finalmente termina siendo perjudicial. ¿Qué quiere decir que sea perjudicial? Que hay en esa activación fisiológica también los sistemas que son sistemas del sistema de inmunidad, a veces se ve afectado, a veces es como que se inhibe o disminuye en su protección. Y entonces es probable que ese niño, que esa niña esté más vulnerable a enfermar, a sufrir, digamos, algún tipo de consecuencia a nivel de enfermar. Piensen si no, piénsenlo en ustedes, cuántas veces después de situaciones estresantes, de acontecimientos que demandaron ese proceso de adaptación, que se les presentaron como desbordantes, no ocurre que alguien se enferma. No sé, el momento de dar los finales, en, los finales en la universidad, se juntan muchos finales, se duerme poco, se alimenta uno más o menos, hay mucha tensión. Bueno, terminan de dar los exámenes y los alumnos ahí se enferman. Bueno, esto es bastante frecuente. Con los niños en las infancias pasa lo mismo. Por eso, en forma sostenida, es algo que termina siendo perjudicial. Ahora, el estrés se compone de diferentes elementos digamos, está compuesto de una tríada, que es por un lado la demanda ambiental.
O sea, esas exigencias que nuestro entorno nos presenta, que nos requiere de ese proceso de adaptación. Bueno, esas demandas ambientales van a ser ni más ni menos que los estresores. Después van a estar las características de personalidad de cada niño, de cada niña. Si, a ver, si cuenta con recursos para afrontar, para adaptarse mejor a los cambios, si entre esos recursos, por ejemplo, el humor es un recurso del cual hace uso, si es alguien con una personalidad mucho más flexible, entonces la adaptación va a ser también más sencilla, va a estar más facilitada por esa flexibilidad, que hay chicos que al contrario son más apegados digamos, a sus lugares, a sus espacios, a sus rutinas, y los cambios los movilizan y les conllevan mayor dificultad. Em, También en esa personalidad vamos a evaluar la autoestima de ese niño, de esa niña, cómo es su confianza básica, la seguridad que tiene en sí mismo. Bueno, por supuesto que esto va a ir variando a lo largo de toda la infancia. No es lo mismo en la primera etapa de la infancia que la segunda, o sea, los procesos de maduración y los procesos evolutivos también van brindando herramientas, y las experiencias positivas que tenga cada uno también va fortaleciendo esa personalidad para permitirle afrontar mejor las exigencias de la vida. Y la respuesta también es otro de los elementos. Bueno, ¿cómo van a ser esas respuestas frente al estrés? Y yo les decía hace un ratito, cuando hablábamos de la definición, que era una respuesta psicofisiológica, o sea, ahí ya tenemos los dos tipos de respuestas que se generan frente al estrés. A ver, respuestas fisiológicas es cómo reacciona el organismo hacia nivel del orgánico, y cómo reacciona ese niño, esa niña a nivel psicológico. Bueno, a nivel fisiológico lo que vamos a ver es que el cuerpo se prepara frente a una situación que exige, digamos, una respuesta que puede ser tanto positiva o puede ser negativa, no importa, pero que exige una respuesta, y para la cual hay que afrontarla, adaptarse. Nuestro organismo se prepara como para o huir o afrontar esa situación. Entonces se ponen en marcha, por ejemplo, se acelera el corazón, las defensas del organismo se movilizan, la respiración se acelera, la sangre va a fluir hacia los músculos, o sea, va a redistribuirse de lo que son las áreas más periféricas digamos, a concentrarse en los músculos, en el cerebro, en el corazón, que es lo que necesita nuestro organismo para pasar a la acción. Se dilatan las pupilas, se segregan una serie de hormonas. Eh, Ahora bien, es todo ese momento de activación fisiológica tiene que ver con lo que un autor que se llamaba Hans Selye, que fue un estudioso del estrés, describía como la fase de alarma. Entonces, el cuerpo se prepara. Bueno, después, ¿qué pasa? Se afronta esa situación, entonces se afronta, se encontraron los recursos, bien, eso es un momento breve seguramente, y el organismo vuelve a su funcionamiento anterior. Entonces, allí no hay una connotación negativa del estrés. La persona se sobrepuso, ese acontecimiento se resolvió, se afrontó. Bien, si esto se vuelve a activar, se activa, se activa, se activa, y el organismo está permanentemente o muy frecuentemente reaccionando de esta forma, bueno, es lo que hablábamos hace un ratito. Hay más oportunidades o hay más vulnerabilidad para poder enfermar. Con respecto a las respuestas psicológicas, a veces es difícil separarlas así en emocionales, cognitivas, conductuales, porque algunas podríamos ubicarlas en varios lugares a la vez, pero algunas de las respuestas emocionales con las que se reacciona al estrés es con estados de tensión, con ansiedad. Acá me anticipo, digamos, me anticipo esto que les decía en un inicio, ¿no? Que íbamos también a vincular o a diferenciar el estrés de la ansiedad
porque la ansiedad es una de las posibles respuestas frente al estrés. ¿Mm? Ahora, cuando hay estrés, por lo general, una de las respuestas es la ansiedad, pero podemos estar ansiosos por situaciones que no tienen que ver con agentes estresores. Eh, Esa es la diferencia. Si estamos estresados es muy probable que la ansiedad esté presente, pero la ansiedad puede estar presente sin que estemos estresados. Después, digamos, vamos a volver sobre eso hacia el final de este recorrido. Los estallidos de llanto, de enojo, que a veces sentimos como que no son proporcionales a lo que le está pasando a ese niño en ese momento. Los estados de irritabilidad, bueno, bastante parecido también a lo que nos pasa a los adultos, pero con la diferencia de que el adulto ya tiene una personalidad, una estabilidad de su personalidad, ya cuenta con recursos defensivos mucho más, con un repertorio mucho más variado, mucho más complejo, con muchas más experiencias de consolidación de esos mecanismos defensivos, de esas respuestas. Y el niño está en un proceso de desarrollo, o sea, todavía es muy inmaduro y va a necesitar de un entorno y de un ambiente favorable para poder acompañarlo a procesar esas situaciones de estrés. Probablemente, digamos, volvamos sobre esos temas también en las preguntas que ustedes hagan. A nivel de lo cognitivo, ¿qué vemos? Que, por ejemplo, el rendimiento escolar baja, que hay distracciones, que hay olvidos frecuentes. Y a nivel conductual, bueno, el sueño suele ser como un área, un aspecto que se ve afectado por numerosas situaciones también, no solo por las situaciones de estrés. Se producen dificultades en esos procesos de adaptación. Entonces, con respecto a ver, antes de pasar, ¿no? El sueño, ¿a qué me refiero? No se quiere ir ni a dormir, el sueño interrumpido, pesadillas también durante el sueño. Dificultades de adaptación, por ejemplo, se quedaba en la casa de la abuela, de los amigos, se quedaba a dormir y ahora tiene dificultades, está más apegado, le cuesta quedarse también en los momentos de separación cuando se queda en el colegio, le cuesta hacerlo. Hay presencia de conductas regresivas, había controlado esfínteres y de pronto vuelve a hacerse pis o vuelve a hacerse caca. Eh, bueno, tenemos que tener, digamos, en cuenta lo siguiente. Todas esas situaciones suelen estar presentes en situaciones de estrés, pero también en muchas otras situaciones. O sea que son como las formas de manifestación en los niños de que hay algo que está pasando, de que hay algo que están sufriendo, algo que los está conmocionando. Entonces, es importante, sí, tener en cuenta, primero identificarlas. Lo primero que hacemos los psicólogos cuando llega un paciente a la consulta con algunas de estas sintomatologías es preguntarle a los papás, preguntarles, bueno, ¿a partir de cuándo empezaron a manifestar estas conductas o empezaron a pasar estos síntomas, a hacerse presentes? Y tratamos de indagar, bueno, a ver, alrededor de esa época, más o menos, qué cosas estuvieron pasando en la familia. ¿Hubo algunos cambios importantes? ¿Se produjeron situaciones que puedan tener alguna potencialidad también traumática? Hubo cambios, hubo procesos de adaptación a los cuales hacer frente. Bueno, y ubicar estas cosas que generalmente van apareciendo nos permite poder después llegar a hacer algún tipo de diagnóstico de la situación. Entonces, allí sí poder decir, bueno, esto tiene que ver con una situación de estrés o no. ¿M? Pero digamos que esa es la única salvedad que les digo porque todas estas sintomatologías pueden estar presentes en otras situaciones además de en el estrés, pero en el estrés en general están presentes. Están presentes y yo les decía, bueno, buscar con qué es lo que está pasando en la vida de ese niño, en la vida de esa niña, que de pronto
volvió a hacerse pis cuando ya controlaba. Y allí nos viene bien hacer como un recorrido por cuáles son los principales estresores en las infancias. Pero también quiero hacerles una salvedad al respecto. Eh, el estrés depende mucho menos de ese estresor, de ese acontecimiento, que de la valoración que le damos a ese acontecimiento. Por eso usaba hace un ratito el ejemplo de el cambio de escuela. Es el mismo acontecimiento. Puede tener una connotación positiva para un niño y para otro una connotación negativa. Entonces, vamos a describir estresores potenciales, pero tengamos en cuenta que no nos dice nada esa situación por sí sola, sino, bueno, cómo ese niño, esa niña la vivencia, qué, qué siente frente a ese acontecimiento. Pero así, en líneas generales, sobre todo teniendo en cuenta distintos motivos de consulta que se suceden en esa etapa de la vida, en las infancias, podemos ubicar en la primera parte de la infancia. Vieron que la infancia se puede dividir en dos periodos. Uno, el primero, que abarca desde el nacimiento hasta el inicio de la escolaridad primaria. Y la segunda etapa de la infancia, que abarca toda la escolaridad primaria hasta la llegada de la pubertad. Bueno, son dos periodos en donde son momentos muy distintos de los niños, momentos y construcciones diferentes. Entonces, la primera etapa de la infancia, así, en líneas muy generales, podemos decir que el mayor estresor que puede haber es la pérdida de la protección. O sea, que ese medio ambiente, esa, ese espacio, digamos, contenedor que debería tener ese bebé, ese niño pequeño, por alguna razón no funciona como protección. Y por alguna razón puede ser innumerables. Puede tratarse de situaciones de enfermedad que esté atravesando alguno de los integrantes de la familia, pueden ser situaciones de patologías psiquiátricas, pueden ser situaciones de consumos problemáticos, eh, pueden ser situaciones de inmadurez de las figuras paternas, maternas. em, Pueden ser numerosas circunstancias, puede ser que estén atravesando también, yo les decía, por una situación de enfermedad, puede haber un fallecimiento, puede ser que haya situaciones de violencia en el hogar, puede ser que se estén separando esa pareja y entonces, por alguna razón, esa función de contención no está funcionando como tal. Y en esa familia extendida, no hay quien ocupe ese lugar de protección. Con protección me refiero a hacer previsible ese ambiente para ese niño, esa niña, darle una continuidad, darle, estar accesibles a la demanda de afecto y a la demanda de las necesidades que tiene un niño pequeño, que que ese ambiente se torne imprevisible, entonces se vuelve un ambiente no confiable, no seguro, donde no se le da respuesta a esas necesidades emocionales, como les decía, bueno, además de las otras necesidades que tiene un niño para sobrevivir, pero, pero algunas de esas situaciones son las que provocan que esa protección que debería brindar el ambiente no esté funcionando de esa manera. Bueno, eso genera situaciones de estrés porque ese niño pequeño, esa niña pequeña, no cuenta con los recursos para poder resolver situaciones. Aún podríamos decir que no hay un desarrollo psíquico tampoco, cómo afrontar, no hay mecanismos de defensa, recién digamos, se van a ir constituyendo, se van a ir armando a lo largo de su desarrollo, de su crecimiento, de que ese
desarrollo psíquico se vaya produciendo, se vaya complejizando en esa interacción que tenga ese niño, esa niña con su entorno y de las experiencias que tenga con su entorno. Entonces, esa va a ser la mayor fuente de estrés que podemos ubicar en la primera infancia. En la segunda infancia, dijimos que coincide con el ingreso a la escolaridad primaria. Bueno, la escuela, de la misma forma que tal vez el trabajo para los adultos, es una fuente de gran producción, es una fuente de estrés importante. Muchas veces los chicos tienen una jornada muy extensa, absolutamente, digamos, extensa, porque a veces no solo es la doble jornada, sino que por cuestiones laborales, los papás se ven en la obligación de usar la prehora, la posthora. Entonces, son una innumerable cantidad de horas que están en el ámbito educativo. Muchos, lamentablemente, después de esas extensas jornadas, salen con deberes para hacer en casa. Entonces, no hay tiempos de descanso. Esos niños pequeños que han estado 10 horas, 8 horas en la escuela, salen, tienen que hacer tareas y además muchos tienen también muchas actividades extraescolares. Entonces, hay un agotamiento, porque cada una de esas actividades en realidad tiene una exigencia, tiene un rendimiento que va a ser valorado después en algún tipo de calificación. El no hacer los deberes va a generar tensión familiar. Bueno, por eso les decía, es una gran fuente de malestar. Y allí tenemos que estar muy atentos, bueno, a cómo reacciona cada uno de los chicos. Si bien las actividades extraescolares, la idea es que sean complementarias a la escolaridad, entonces que tengan más que ver con actividades lúdicas, a veces con deportes, con bailes, con posibilidad no sé, creatividad, pintura, dibujo. eh, bueno, que sean por ahí, que sean algunas, no que se llene la semana, que a veces se reemplaza lamentablemente, y uno lo entiende, digamos, desde las exigencias que tienen los adultos. A veces esas extraescolares reemplazan el cuidado de una niñera, por ejemplo, tener donde los niños puedan estar cuidados mientras los adultos vuelven de trabajar. Pero bueno, cada una de esas situaciones absolutamente comprensibles porque hacen a las realidades de cada familia, recargan, sobrecargan a esos niños de exigencias y de agotamiento, porque vamos a ver que el agotamiento es una fuente de estrés, si estamos muy cansados. Entonces, esas jornadas muy extensas, problemas dentro de casa, problemas fuera de casa, también pueden ser estresores en la infancia. Dentro de casa, bueno, desde cuestiones más graves como situaciones de violencia, duelos, enfermedades, todo esto que les decía hace un ratito, válido para la primera etapa también, hasta las cosas más simples, que es estar corriendo todo el tiempo. Cada uno haga, digamos, ahora un momento de repaso de cómo fue el inicio del día de hoy. Si se levantaron tranquilos, si tenían tiempo para desayunar, para terminar de vestirse, para peinarse, para juntar las cosas en la mochila o la mochila ya estaba preparada. O si por el contrario estuvieron corriendo, vamos que se hace tarde, pero levantate, ya te desperté 2 veces, te dije que te peines, lavate los dientes, desayuna rápido, no te puedes ir al colegio sin algo en el estómago, ¿cuántas veces te lo tuve que decir? ¿Guardaste lo que te pidieron para la clase de plástica? Bueno, las muchas mañanas en muchas casas son así, son un tormento en realidad, y se van al colegio, van llegando tarde y se van con enojos,
eh, enojos para todos, para los adultos, para los niños. Bueno, esas son fuentes de estrés, digo, y totalmente diferentes de otras situaciones más graves como las que les mencionaba. Pero generan tensión en el niño, generan la necesidad de adaptarse, a ir más rápido, quizás tiempos que evolutivamente no manejan, porque, o sea, cuantos más pequeños son, más tiempo les toma lo que es el momento de vestirse, lo que es terminar de lavarse los dientes. Bueno, todas estas cuestiones demoran y llevan un tiempo que a veces si nos levantamos más tarde, bueno, no tenemos. Lo importante en esos casos es tener paciencia con ustedes, o sea, quizás si no tienen ese tiempo porque ese día estaban muy cansados y se levantaron un poquito más tarde, quizás relajar algunas de las exigencias para que no sea ya iniciar el día todos con ese estado de tensión. Fuera de casa, también para los niños hay estresores o posibles, digamos, fuentes de estrés. Desde, bueno, la exigencia escolar ya la mencionamos, así que no la vamos a volver a mencionar, pero todo lo que tiene que ver con el vínculo con sus pares, con sus compañeros, ni que hablar si hay situaciones de acoso escolar, ni que hablar si hay dificultades de integración, en el sentido de que les cuesta, hay niños que les cuesta más hacer amigos, hay otros que, por ejemplo, tienen como cierta predisposición a hacer vínculos como em, más, más simbióticos, iba a decir, pero no es la palabra, más como apegados a una persona, a un amigo, más absolutistas así de uno solo, y si no está ese amigo más absorbente, y si no está ese amigo, entonces se quedan sin jugar o no les es tan fácil acercarse a otros chicos. Bueno, todas estas situaciones generan situaciones potenciales de estrés. Bueno, todos los procesos de enfermedades, a veces hay enfermedades que no son graves, pero son crónicas, que le implican una adaptación a una alimentación determinada o la toma de determinada medicación, eh, situaciones de accidentes propios que puedan conllevar o una situación de rehabilitación o algún tipo de discapacidad, situaciones de enfermedades de alguno de los integrantes de las familias, bueno, procesos de la muerte de algún integrante de la familia, de un animal de compañía, los procesos de mudanza. Son todas situaciones, como verán, y la lista podría ser interminable y por eso solamente puse algunas, las más representativas, pero todas nos exigen y todas le exigen a los niños la necesidad de adaptarse. Incluí también las nuevas tecnologías, allí, digamos, a lo que me refiero es a todo lo que tiene que ver con el uso de los celulares, de las pantallas, de los videojuegos. ¿Por qué? Porque muchas veces son actividades de las cuales los niños tienen dificultad para despegarse una vez que las inician. Y a veces ocupan mucha cantidad de horas de la vida de ellos. Eh, en general, ¿qué se dice? Y los adultos también solemos decirlo, bueno, viene muy estresado en ese caso sería del colegio, muy cansado. La idea de que el juego, el videojuego, le sirve para desenchufarse, para desestresarse. Bueno, los juegos y cuando estamos mucha cantidad de horas generan agotamiento, la capacidad atencional se agota. El hecho de estar muchas horas frente a las pantallas genera también irritabilidad. Todo eso no es una buena compañía o no es un buen compañero de viaje para hacer frente a las situaciones de estrés. Los juegos competitivos también generan mucha frustración, pero además activan en el cerebro todo un mecanismo, un circuito, que es un circuito de recompensa, que lo que hace es, parece que nos gratifica, es una respuesta inmediata, pero después viene la frustración si no ganamos,
viene el momento de que los chicos se encuentren con el, bueno, deja de jugar. Y ahí surge como ese estado de necesidad de seguir jugando, de enojo porque no quieren terminar de jugar. Bueno, como se los he dicho en otras oportunidades, las pantallas, las tecnologías, lo que tienen de negativo es el tiempo que le impiden a los niños de hacer otras actividades. Cuando ocupan mucha cantidad de horas, bueno, generan todas estas cuestiones. Parece que es cada vez más difícil separarse de la pantalla. No es como que los chicos por sí solos, por su inmadurez, no encuentran como ese tope de decir, bueno, ya jugué 3 horas, ya jugué 2 horas, bueno, ya estoy cansado, registro que estoy cansado y paro. Entonces, eso es una tarea de los adultos, poder ir haciéndoles registrar esto, que están cansados, haciéndoles registrar que es importante que vayan cubriendo esos espacios de ocio, de recreación, con múltiples actividades, no solamente con las pantallas. Entonces, bueno, ahí ya me anticipé un poco a esto de qué hacer frente al estrés, ya les fui contando un poco qué hacer frente al estrés. Pero básicamente, digamos, lo que vamos a hacer es identificar cuál puede ser esa fuente de estrés para ese niño, para nuestros hijos. Bueno, se dieron una serie de conductas que nos hacen sospechar que nuestro hijo está estresado. Bueno, tratemos de identificar qué es lo que puede ser el causal de ese estrés. Lo primero que nos conviene hacer es también mirar dentro de casa, o sea, pensar cómo es la dinámica. Yo antes les decía, bueno, ¿cómo empezaron hoy la mañana? Bueno, pensemos cómo es la dinámica en casa. Están corriendo siempre a todos lados, que no llegan, que van contrarreloj. El ambiente de los adultos es un ambiente tenso, ustedes también están estresados. Bueno, ahí lo importante, y esta suele ser una buena etapa del año para revisar nuestras agendas, nuestras rutinas, cómo estamos viviendo. Y siempre los fines de año, por lo menos nos generan como esa expectativa, nos renuevan la esperanza de poder organizarnos mejor para el año que viene. Por lo menos a mí me pasa eso, digo, el año que viene, bueno, voy a tratar de organizar, tener más espacios de descanso, poder tener momentos de ocio. Bueno, si a ustedes les pasa que también esta es una etapa oportuna para revisar esas cosas, aprovéchenlo para ver, bueno, cómo está funcionando la dinámica familiar, cuántas extra programáticas, cuántas los anotaron, cómo es la escolaridad, si es una escolaridad, cuál es el tipo de exigencia de esa escuela en la que en la que van sus hijos, porque no se trata de que no tengan exigencias los chicos. Al contrario, las exigencias son positivas si se las puede afrontar. Si desbordan permanentemente a ese niño o a esa niña, no son positivas. Ahora, una exigencia que se puede afrontar, recuerden, es algo que también nutre la autoestima, le da confianza y fortalece su personalidad. Eh, bueno, ¿qué más podemos hacer? Si vamos identificando entonces cuál es la causa, bueno, depende, ahí el listado, ¿se acuerdan que vimos recién era bastante extenso? Algunas se van a poder modificar, otras van a ser circunstancias de la vida. Si uno piensa en una situación de enfermedad de alguno de los integrantes, que se va a tratar de acompañar, pero lo importante es que haya un ámbito, un ámbito familiar que sea continente, que ese niño sea escuchado, que se lo pueda ayudar a afrontar las situaciones de estrés. ¿Cómo podemos ayudarlos? A veces el humor es una fuente muy importante para relajarse. El humor, cuando nos reímos, también generamos, así como generamos cortisol cuando estamos estresados, generamos endorfinas cuando nos reímos, cuando la pasamos bien. Distintas edades tienen diferentes como estrategias para afrontar el humor. Pero bueno, a los chicos, cuando los hacemos reír o cuando generamos situaciones de estar relajados,
eso los ayuda a contrarrestar bastante las situaciones de estrés, a balancear bastante. Armar rutinas que sean posibles, rutinas que incluyan que los chicos puedan hacer descansos, que puedan tener contacto con el aire libre, con la naturaleza. Si, por ejemplo, tienen doble jornada y les mandan deberes, volver de la escuela, que puedan hacer un tiempo de descanso, que puedan tomar su merienda tranquilos. Por supuesto, bueno, organizar en qué momento van a hacer esos deberes, em, pero que previo a eso haya un momento de descanso para ese niño, que pueda, en lo posible, si tienen la posibilidad de tener contacto con el aire libre, que puedan pasar, no sé, un ratito por la plaza, algo, o no sé si tienen un balcón, si tienen un jardín, que les permita como cambiar en la sintonía en la que venían, porque vienen de la escuela, o sea, tienen que poder hacer ese descanso. Enseñarles a registrar cuando están cansados, cuando están nerviosos, cuando están estresados. Los ejercicios, digamos, de relajación, de respiración, son importantes para los niños también, porque uno les va dando como esas herramientas para qué. No para lo que tiene que ver tanto con los aspectos psicológicos del estrés, sino sobre todo para los aspectos fisiológicos que mencionábamos antes, relajarse, tener ese momento de descanso. Em, el juego es una fuente para balancear las situaciones de estrés, que es muy necesaria para los chicos. Y los chicos con esas agendas tan tremendas, tan llenas de actividades, no pueden jugar, dejan de jugar. Y el juego es necesario, es fundamental y les permite elaborar situaciones complejas, les permite poder hacer frente ensayando respuestas posibles para esos afrontamientos que tienen que hacer. Eh, Son fundamentales para la salud mental de la infancia. Entonces, el juego, y me refiero al juego libre, ese juego, digamos, a veces será con muñecos, a veces será con la imaginación, es el que realmente va a servir de colchón protector para afrontar las situaciones de estrés. Eh, bueno, vamos por último, así no me extiendo tanto, no estuve mirando cuánto tiempo ya llevamos de charla, pero intuyo que ya me extendí un poquito. Eh, ¿Cuál es la relación entre el estrés y la ansiedad? Se los decía antes, volvemos a retomar eso. La ansiedad en general se da frente a situaciones que no sucedieron todavía, que están por venir. Entonces, no necesariamente tiene que ver con el estrés. El estrés en general está ligado a un acontecimiento, digamos, de la realidad que está pasando. Y a veces la ansiedad surge por temores que imaginamos, pero que no son reales. Eh, si hay estrés, por lo general, una de las respuestas más habituales es la ansiedad. Pero acuérdense que no necesariamente cuando hay ansiedad tiene que ver con una situación de estrés. Bueno, espero que haber sido clara, que hayan sido claros los conceptos. Y bueno, y abrimos el espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Ahí voy a dejar de compartir. Y allí sí está Juan Pablo, Juan José. Dice, ¿cuánto influyó el cierre de las escuelas por la pandemia? Dice ahí en uno de los chats. Bueno, ahí. ¿Qué tal, Mariana? Sí, justo Hola. tuve un problemita de Sí, 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 no, conexión. ahí no Bueno, te preocupes. Ahí estaba mirando algunas de las preguntas que van surgiendo en el chat. Eh, perfecto. Este es el momento, entonces, para comenzar a hacer las preguntas, porque ya hubo varios que estuvieron enviando, pero todos aquellos que quieran acercarnos sus consultas pueden hacerlo en este momento utilizando el chat.
Sé que leíste una Sí, recién. pero había una ¿Sabés anterior, qué? así que por ahí podemos leer la Ah, anterior. bueno, sabés que muchos también comentaban, ¿no? Situaciones. A mí se me venía a la cabeza una experiencia reciente con un niño de 2 años aproximadamente, el cual tiene un papá, digamos, que viaja por trabajo y cada vez que el padre sale de viaje, el niño tiene un episodio de otitis, pero es como sincronizado, o sea, se va el papá, el niño sabe que se va el papá, a las horas le está agarrando el episodio de otitis y lo llevan Claro, siempre al médico y no encuentran mucho el motivo, ¿no? claro. Bueno, em, en ese caso, y vale también la respuesta para Mara, que pregunta, dice que se está atravesando un proceso de separación con un niño de 3 años y si hay alguna recomendación, tanto en el caso que vos decías, Juan Pablo, de ese papá que viaja y que es algo que en realidad está programado, o sea que se puede anticipar, es importante que uno le anticipe a los chicos, no mucho tiempo antes, ¿no? Brevemente antes, pero que le anticipe lo que va a pasar, que le anticipe que, bueno, papá va a viajar, algo breve. Viajo porque tengo que ir a trabajar y vuelvo y después nos volvemos a ver, que la comunicación permanezca, o sea, que puedan haber videollamadas, que haya contacto. En el caso de Mara, que, o sea, que haya enunciado, aunque sean chiquitos, vos me decías 2 años, Mara dice 3 años, no importa, que haya palabra puesta. Mamá y papá se van a separar, van a vivir en distintas casas, seguimos siendo tu mamá y tu papá, te amamos, o sea, alguna explicación. Cuando son más grandes, por ahí uno puede decirles, bueno, que entre los adultos ya no se aman como cuando eran, cuando armaron esa pareja, cuando eran novios, digamos, adaptado al lenguaje que sea necesario para esos chicos, para esas edades, pero que haya palabra puesta. Siempre que nosotros anticipamos algo que está por pasar, le damos más recursos a los chicos para poder afrontar esa situación. Distinto es si algo te pasa de forma sorpresiva. Entonces ahí no tuviste tiempo de armarte como para prepararte. Lo mismo si es una mudanza, lo mismo si va a cambiar de escuela, lo mismo, digamos, si van a ser un hermanito. Siempre anticipar. Y eso ayuda a que se pueda preparar mejor. Hay tres, digamos, em, más que tres condiciones, dos condiciones fundamentales que hacen que un acontecimiento tenga potencialidad traumática. Una es que tenga una intensidad muy importante y otra es que sea sorpresivo. Entonces, esos dos factores los podemos, y bueno, a veces la intensidad no podemos prevenirla y si algo es sorpresivo como un accidente, como digamos alguna situación que no podemos prever, no nos queda otra que ver después cómo hacemos para afrontar eso. Pero en las que son previsibles, el hecho de anticipar lo que va a suceder permite que disminuya esa potencialidad traumática y esa situación de estrés se pueda abordar mejor. Claro. Qué importante que es, yo lo veía en uno de los slides de la presentación, anticiparse, como mencionabas, y esto de que quizás el impacto no está, digamos, dado tanto por el hecho en sí, Mm, sino por cómo el niño lo procesa, ¿no? Y claro, en ese procesamiento el adulto es parte, ya sí. sea que sea el padre o un abuelo también, ¿no? Claro, Porque sí, sí, quizás sí, sí. no solo el Sí, padre o la madre pueden colaborar en el proceso de este cambio que atraviesa el niño. sí. Preguntan también, ¿cuánto influye o influyó el cierre de las escuelas por la pandemia digamos, en lo que fue estrés y ansiedad? Bueno, hay flor de adaptación que tuvimos que hacer todos. Y hay distintos momentos, por supuesto. En un inicio yo creo que estábamos todos muy angustiados también. Y los adultos, de alguna manera, dejábamos entrever eso para los niños. Em, Esto es algo, digamos, que es importante. Los adultos, y vos decías también eso recién, em, somos como esa fuente de protección y de amortiguar las situaciones de estrés. Entonces, si ellos nos ven a nosotros preocupados, angustiados, también
les transmitimos esa incertidumbre. Y bueno, eso era un poco difícil al principio porque hasta que se acomodó todo. Ahora, ¿cómo connotó cada uno ese estar en casa y el cierre de las escuelas? ¿Como algo tremendo o como la posibilidad de estar más tiempo con mamá y papá, que ya no se van o sea, trabajaban adentro de casa? Para cada familia ha sido distinto. Yo cada vez voy escuchando más personas que me dicen, la verdad que para mí estuvo mejor y fue más allá, ¿no? Obviamente, de que es una situación complicada y compleja, pero que a nivel de la dinámica familiar se organizaron bien, que al revés, que sienten que ahora, cuando hubo que volver, también tuvieron que sufrir ese proceso de adaptación. Ahora, la falta obviamente de socialización para los chicos fue una complicación porque es una etapa donde es muy importante esa salida y socializar, interactuar. Entonces, seguro que ha sido una situación de estrés para todos, para adultos, para niños, complicaciones económicas que pudieron haberse presentado, espacios reducidos, porque mientras vamos y venimos y no estamos todo el tiempo en casa, a veces los lugares donde uno vive no son tan grandes y no permiten que estemos tantas horas todos juntos, guardando como privacidad. Entonces, a veces era en el mismo escritorio, ¿no? O mesas, el adulto trabajando, los chicos con las cosas del colegio. Bueno, todo eso termina siendo estresante porque, bueno, requirió de una necesidad de adaptación. Pero vuelvo a decir, también la forma en la que cada familia lo procesó y qué connotación le dio, si lo vio como le encontró alguna ventaja, algo positivo, ayudan a que quizás esa situación de estrés no se transformara en un estrés perjudicial. Claro, que también es algo, Mariana, de lo cual hemos hablado en otros encuentros que pueden buscar aquí en el canal de YouTube, encuentros que quizás se dieron más en momentos donde las escuelas estaban Sí, cerradas, donde los que vivimos en grandes ciudades como Buenos Aires y que en la mayoría de los casos no tenemos espacios, digamos, como grandes jardines ni demás, veíamos sí, esta sí, complicación, sobre todo para los niños, ¿no? Porque uno como claro. adulto, bueno, puede ir adaptándose, pero el contacto de los niños es mucho más importante. Y lo corporal Hablaste, también para los chicos, ¿viste? El hecho de que no se podía abrazar a los abuelos, bueno, esas distancias se ha sufrido mucho, obviamente. claro, hablaste de distintos factores que son los generadores de estrés y también de distintos síntomas. Ahora, para el común denominador, ¿no? Para lo que es nuestra sociedad, ¿cuáles crees que son los factores de estrés más frecuentes y cuáles crees que son los síntomas que con mayor frecuencia se presentan? Cuando lo armé, mira, pensé justamente en la mayor tipo de solicitudes de consultas o de cuestiones que veo en el consultorio y que tienen que ver con lo que les va pasando a los chicos. La escuela, por eso ahí hay que hacer como un ranking diferente, porque hay situaciones que son gravísimas y también son de nuestra sociedad y están presentes. Después están como esas cotidianas, dentro de las cotidianas que parecería que no relevaran tanta importancia. Una gran fuente de estrés para los chicos es la escuela. La verdad es que es esa. La escuela y los conflictos familiares, porque en la escuela tenemos también situaciones de bullying, de bueno, lo que es el acoso escolar. eh, es como la vida de los chicos pasa por esos ámbitos, o el familiar, y entonces si hay situaciones complejas en la familia, peleas, gritos, situaciones de violencia, desde mayor gravedad a menor gravedad, el estrés está casi como garantizado porque no tienen como los recursos, los mecanismos para afrontar eso. Y ese ambiente donde tendrían que encontrar esa contención, de repente es donde no la encuentran. Entonces, Claro. bueno, y lo que tiene que ver con esos otros espacios y esas exigencias, porque, a ver, cuando hablamos de rutinas, de hábitos, de construir, en general, son momentos de tensión. Y los deberes, o sea, yo creo que no hay casi ningún
niño que conozca, me refiero a adultos, ¿no? Que con niños que en algún momento no estén hablando del tema ese, de los deberes, y no quiere hacer deberes, y se levanta y no completa las cosas, y lo quiere terminar rápido. Bueno, es una fuente de exigencia, porque se traduce en llegó el boletín, y entonces a veces no llega como los adultos esperan, y genera un montón de cosas, o los chicos que esconden las notas, o que no quieren ir al colegio. Bueno, es una gran fuente de exigencias. Y Claro, por eso es importante que la escuela que vayamos a elegir para los chicos tenga como cierta coherencia con las características de nuestros hijos, ¿m? Y con nuestra propia también ideología. Entonces, hay escuelas que están quizás que son más tradicionales, más con metodologías de estudio más tradicionales, y hay otras con enseñanzas más novedosas, más quizás incluyendo lo lúdico como una forma de aprendizaje, donde se tienen en cuenta también cuestiones en relación las neurociencias han aportado mucho en ese sentido a los procesos de aprendizaje, a cómo hacerlos más novedosos, más atractivos, a entender que hay tiempos en que uno se puede concentrar, que no puede estar interminable cantidad de horas concentrado, a que el juego es una herramienta. Bueno, eso también los psicoanalistas lo sabemos muy bien, que es fundamental. Por eso les decía que tiene que haber espacios de juego. Bueno, cuando diagramamos, cuando elegimos la escuela, cuando diagramamos nuestras rutinas, cuando organizamos esa vida, ahí es importante tener en cuenta todos esos aspectos. claro. Bueno, Mariana, creo que hemos respondido las preguntas que nos han hecho llegar. Nuevamente, entonces, agradecerte a vos y a Fundación Barceló por Gracias. acompañarnos esta tarde y por habernos acompañado con distintas charlas durante todo el año. Bueno, muchas gracias. La verdad que te vuelvo a decir, es un placer. A mí me encanta armar cosas en conjunto con la Fundación Maipú. Y bueno, esperemos que ya fin de año ya podamos, como les decía hace un ratito, que llegue el tiempo de descanso y que podamos recargar energías para afrontar el estrés que cada uno tiene Esperemos que así sea, el estrés que tenemos los adultos y que todos. también pueden llegar a tener los niños. Esto ha sido todo por hoy, entonces nos veremos en un próximo encuentro. Recuerden que pueden suscribirse al canal para acceder de manera mucho más fácil a nuestros contenidos y que junto con Mariana y con Fundación Barceló hemos dado otras charlas a las que podrán acceder también de manera gratuita en nuestro canal. Nos vemos entonces en un próximo encuentro. Hasta la próxima y nuevamente.